Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café con Ere. Vean, tengo una nueva locación. Me moví, así que voy a estar estrenando este espacio. Poco a poco lo voy a ir poniendo más bello. Así que gracias infinitas por estar aquí. Si se fijan, hoy les puse mi página web www.eregonzalez.com. Para los que no me conozcan, yo soy Ere González, soy neuropsicóloga. Tengo maestría en neuropsicología, tengo una maestría en deterioros cognitivos y tengo una maestría en mindfulness. Así que soy experta en mindfulness también. Y el tema del día de hoy se me hace muy, muy, muy interesante. ¿Eres consciente de quién eres? Ese es el tema del día de hoy. Y tú que me estás viendo, ¿eres consciente de quién eres? Fíjense que a mí me pasó algo muy particular. Estos temas que yo les traigo casi son como de experiencia muy personal. Yo me di cuenta más o menos de quién era. Yo creo que aproximadamente a los 21 años. Y les voy a decir por qué. Es muy fácil perdernos, es muy fácil que nos perdamos en el camino, que no sepamos a dónde dirigirnos, que no sepamos la misión, que no sepamos por qué estamos aquí, que no sepamos qué es lo que queremos en la vida. Y está bien porque nadie nos los dijo. O sea, rara vez los papás se sientan a platicar con los hijos de temas de esta índole, ¿no? Entonces, esta información que les voy a compartir el día de hoy nos la comparte Stephanie Turrot del equipo de Banner Health y es meramente informativa, ¿ok? Esta información no reemplaza de ninguna manera alguna consulta con algún especialista en la salud emocional o con quien corresponda. Yo no soy médico ni estoy diagnosticando y el uso de esta información es bajo su propio riesgo, ¿ok? Entonces, fíjense que en esta tarde les voy a dar algunas pautas para entendernos mejor. Si estás en este dilema o tienes algún hijo adolescente o incluso si eres un adulto o que estás como que empezando a hacerte este tipo de preguntas, este tema te va a ayudar muchísimo. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, igual y si alguna hace clic, si alguna checa, pues igual vamos por buen camino. Entonces, si de repente te sientes enojado, pero ni siquiera estás seguro o segura de qué o quién lo provoca, y fíjense que hago hincapié en esto de qué o quién. Cuando vas con un especialista, los especialistas suelen comentarnos, suelen decirnos que nadie puede hacerte, o sea, nadie tiene como que ese poder para hacer que tú te enojes, para hacer que tú estés infeliz, o sea, nadie tiene el poder, pero si nosotros no estamos asesorados, si nosotros no estamos, no tenemos esa información, pues obviamente nosotros tendemos a echarle la culpa a alguien más, ¿ok? Otra pregunta. ¿Te frustra que la gente siempre parezca malinterpretarte? Esto pasa muchísimo. Nos desenvolvemos, platicamos, decimos, pero nos quedamos con ese sentimiento de que es que no quise decir eso, es que me malinterpretó, es que simplemente se fue por otro lado la conversación, ¿ok? Entonces, pues vamos a tratar estos temas y otra de las preguntas más importantes, no sabes realmente qué es lo que te motiva y como les comentaba, esto sucede muchísimo a edad temprana, así que si son ustedes o en su caso si tienen hijos, adolescentes, sobre todo se da muchísimo en los adolescentes o cuando vas dejando la adolescencia y empiezas a entrar como que en esta edad adulta temprana, también pasa muchísimo y fíjense que detrás de estos pensamientos o de estas preguntas puede haber una falta de autoconocimiento. Vamos a estar platicando mucho del autoconocimiento porque es clave. O sea, esto del autoconocimiento va a ser clave para poder encontrar muchas respuestas o para poder nosotros saber en qué área necesitamos fortalecernos, ¿ok? Y para los que no sepan qué es el autoconocimiento o no les quede muy claro, fíjense que el autoconocimiento
Es la capacidad de comprender las emociones, los comportamientos, los pensamientos, los motivos, los deseos, también las creencias, y de ver cómo estos afectan no solamente a los demás, sino que a nosotros mismos. Esto lo vemos muchísimo nosotros en mindfulness. Acuérdense que yo soy experta en mindfulness y esto lo vemos muchísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo actuamos, de cómo nos dirigimos, de las palabras que usamos, o sea, todo eso nos ayuda a hacer una pausa, o todo eso nos ayuda como que, a ver, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo me estoy comportando? Y fíjense que Fiona Hughley, que es una consejera profesional autorizada de Banner, ella dijo que el conocimiento y la capacidad de mirarse y evaluarse a uno mismo, esto nos ayuda muchísimo a ser conscientes de quiénes somos y nos ayuda a identificar la naturaleza de quiénes somos y por qué somos así y por qué actuamos así. Entonces, obviamente esto lo vamos a ir desarrollando, o sea, el autoconocimiento se desarrolla, no se da de la noche a la mañana, sino con las experiencias, nosotros lo vamos a desarrollando. Entonces, nuevamente, el conocimiento y la capacidad de mirarse y evaluarse a uno mismo, ¿ok? Eso sería el autoconocimiento, ¿ok? Y fíjense que muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo somos conscientes de nosotros mismos? O ustedes le preguntarían a un especialista, o sea, ¿cuándo soy consciente de mí mismo, no? Bueno, yo les voy a dar aquí algunos ejemplos. Si ustedes tienen unos diferentes, igual y me los pueden comentar. Somos conscientes de nosotros mismos cuando nos damos cuenta de nuestro estado interno y cómo este afecta nuestras acciones externas. Es decir, si estoy molesto, cómo me dirijo. Si estoy triste, cómo reacciono. Si estoy feliz, cómo reacciono. ¿Ok? O sea, es estar consciente. O sea, si algo me está molestando, darme cuenta. O sea, eso es como que estar consciente. Otra forma es cuando vemos los desafíos de la vida con mayor claridad y somos capaces de tomar control sobre cómo los enfrentamos. Esto pasa muchísimo, pero cuando ya has pasado como muchas experiencias similares, o sea, como ya has pasado estas cosas, como que ya sabes cómo actuar. Es decir, no actuaste, o sea, estoy segura que si tuviste algunas relaciones de pareja, por darte un ejemplo, no actuaste igual la primera vez a la última vez, así haya sido dos, tiene que ser más de dos relaciones, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas relaciones, pero no va a ser el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque en la primera, pues no tenías experiencia, no sabías qué hacer, sentías que el mundo se te desmoronaba, sentías que no había nada más en el mundo, pero con la experiencia te das cuenta que, ok, sí va a doler, sí vas a llorar, sí vas a sufrir, pero en unos días, en unas semanas, en unos meses, si lo trabajas bien, puedes superarlo, ¿ok? Entonces, como otro tip de cuando somos conscientes de nosotros mismos es cuando nosotros gestionamos nuestras reacciones, es decir, cuando tomamos mejores decisiones y cuando mejoramos nuestras relaciones. Pensamos las cosas dos veces o no hablamos por hablar, es decir, te detienes, ¿ok? Si alguien te dice algo, si alguien te hace algo, ¿ok? No reaccionas como que luego a la defensa, sino que tienes una actitud más calmada, más serena, y eso te ayuda muchísimo. Y otra es cuando mejoras tu salud mental, es decir, que lees. Eso ayuda muchísimo si lees, si escuchas este tipo de programas o ves este tipo de programas, si escuchas algún podcast, si vas a alguna conferencia, si haces algún taller y pues no se diga si vas con algún especialista. Obviamente esto va a reducir las probabilidades de sentirte estresado, de sentirte con ansiedad, de sentirte nervioso. O sea, todo esto te va a ayudar muchísimo porque ya sabes tú lo que puede desencadenar esos sentimientos. Y ya sabes tú que siempre va a haber, o sea, a cada acción hay una reacción. Entonces, si te conoces perfectamente, si ya tienes ese autoconocimiento, si ya eres consciente,
tú sabes lo que detona en ti, ya sea una palabra, ya sea una persona, ya sea algún comentario, ya sea alguna canción, alguna película, qué sé yo. O sea, tú ya sabes perfectamente lo que desencadena esos sentimientos y esas acciones, ¿ok? Pero también es muy importante que yo les diga que existen diferentes factores que juegan un papel muy importante en la autoconciencia, ¿ok? De hecho, la autoconciencia tiene algunos componentes clave que debemos tomar en cuenta. Existe la conciencia emocional, existe la conciencia del pensamiento y existe la conciencia del comportamiento. Entonces, te las voy a desglosar muy sencillo para que no se les haga difícil este tema. En cuanto a la conciencia emocional, debemos comprender que tenemos que aprender a identificar lo que estamos sintiendo. Eso es lo primero. Tenemos que aprender a identificar ese sentimiento y sobre todo el por qué. Es decir, a medida que van surgiendo nuestras emociones, debemos ser capaces de distinguir, o sea, de distinguir si es una emoción de enojo, si es una emoción de fastidio, de frustración, de sorpresa, o sea, ¿qué te está causando? ¿Qué fue lo que te causó? O sea, fue una persona, fue un comentario, fue una acción, entonces tenemos que aprender a identificar eso. Y fíjense que en cuanto a la conciencia del pensamiento, esto es muy importante porque aquí debemos aprender a ser conscientes de la forma en que pensamos y de cómo nuestros pensamientos influyen muchísimo en las acciones y percepciones. El mindfulness a nosotros nos daban muchísimas meditaciones, muchos ejemplos de meditaciones. Sobre todo, a mí me encantaba una que era como dejar fluir los pensamientos. El ejemplo que nos daban era perfectísimo. Entonces, imagínense un río caudaloso, pero sereno. O sea, un río caudaloso, pero no que iba así como muy rápido, sino que va a su paso, o sea, caudaloso, pero sereno, por así decirlo. Y a la vez, a la orilla había muchos árboles que iban, estos árboles iban como que dejando caer sus hojas. Bueno, pues los pensamientos igual, o sea, cada vez que llegue un pensamiento que sea negativo o repetitivo a nuestra mente, tenemos que imaginar que ese pensamiento se pone en esa hojita, que cae el río y el río se lo lleva así, con tranquilidad. O sea, a mí me funcionaba muchísimo pensar como que era un río calmado y no turbulento. Entonces, si pensamos que está turbulento, significa que todavía nuestra mente está como que trabajando demasiado o la estamos forzando a hacer eso. Entonces, nos puede causar un malestar, ¿ok? Y en cuanto a la conciencia del comportamiento, esta me gusta mucho porque aquí es cuando debemos aprender a comprender cómo nuestros comportamientos nos afectan a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Debemos observar si nuestras acciones coinciden con nuestros valores y objetivos. Fíjense que muchas veces se dice que no nos damos cuenta. Y puede ser, o sea, puede ser, no es como que un tema para juzgarlos o criticarlos, pero cuando nosotros empezamos a practicar el mindfulness, también conocido como atención plena o conciencia plena, nos empezamos a dar cuenta en el instante. Es decir, o sea, en cuanto empezamos a reaccionar, máximo 5 o 6 segundos, ya sabemos, o sea, ya sabemos para dónde van nuestros sentimientos, para dónde van nuestras emociones y nosotros mismos, el ser humano tiene la capacidad de parar esa emoción, si es una emoción impulsiva, si es una emoción frustrante, si es una emoción que te puede perjudicar. Porque acuérdense que no solamente nos afectamos nosotros, afectamos a los que nos rodean, o sea, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Acuérdense que en un ambiente tóxico o una persona tóxica o una persona malhumorada siempre va a contagiar. Entonces, igual una persona feliz, ¿ok? O sea, aquí aplica para los dos. Y la autoconciencia también se divide en dos tipos principales que trabajan juntos para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y sobre todo para
para empezar nosotros a descifrar o a encontrar nuestro lugar en el mundo. Esto era lo que yo les platicaba. A mí me costó muchísimo trabajo saber realmente quién era. Me costó muchas terapias, me costó muchísimas asesorías, lo cual me llevó a estudiar mindfulness, a estudiar la maestría en neuropsicología, a estudiar la maestría en deterioros cognitivos, porque es muy difícil, porque al menos en la cultura latinoamericana, yo siento que no estamos acostumbrados a que nuestros papás se sienten con nosotros y nos platiquen de este tema. La mayoría de los seres humanos acude con un psicólogo cuando ya es mayor de edad. O sea, ¿y por qué acude con un psicólogo? Porque nos damos cuenta que necesitamos algo más, nos damos cuenta que solos no podemos. Entonces, para eso están los especialistas y es cuando nosotros solos acudimos a ellos. Es muy raro que los papás te lleven desde muy corta edad o más raro aún, que sus papás se sienten, hoy en día está se está normalizando más esto de hablar con nuestros hijos, pero anteriormente esto era como un tabú, o sea, hablar de salud mental o emocional era como un tabú y las personas no querían ir con los psicólogos o con los especialistas en la salud emocional porque decían, yo no estoy loco. Bueno, yo sí estuve loca, tanto así que más o menos a los 17 años empecé a ir con un especialista en la salud emocional y aquí estoy y sigo loca, pero feliz. Bueno, les decía que la autoconciencia se divide en dos, entonces una es la autoconciencia interna y obviamente la otra es la externa. En la autoconciencia interna, esta incluye la comprensión de las emociones, de los pensamientos y las motivaciones propias, pero sobre todo también del conocimiento de quién eres a un nivel más profundo, ¿ok? Y con la autoconciencia interna también reconocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros objetivos y nos ayuda a hacer coincidir nuestras acciones con nuestros valores y a tomar decisiones que reflejen tu verdadero yo. Ya les he repetido en muchísimos programas que yo no sabía que era tan creativa hasta que estudié la maestría en mindfulness. Ahí fue cuando haciendo diferentes tests que nos hacen muchísimos, afortunadamente, ahí descubrí que yo era una persona súper creativa. Hice muchísimas cosas, los que me conocen de tiempo saben que hice infinidad de cosas. Colaboré con muchas personas y la verdad estoy súper, súper feliz. Y en cuanto a la autoconciencia externa, fíjense que aquí implica comprender cómo te ven otras personas y cómo tus acciones y comportamientos las afectan. Pero también es muy importante que sepan que no tenemos que caerle bien a nadie. A nadie. Dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues yo pienso que lo menos que tenemos que hacer es preocuparnos por caerle bien a alguien. Porque cuando nosotros nos estamos ocupando o preocupando en caerle bien a alguien, a una persona, pues imagínense si nosotros quisiéramos caerle bien a todo mundo, nos partiríamos en 1000 pedazos porque cada persona es un mundo. Entonces, si tú quieres caerle bien a una amiga, pues vas a hacer todo lo posible por cambiar tu actitud, tu comportamiento, tu personalidad, tu forma de ser, tus palabras, pero también quieres caerle bien a otra persona, ¿no? O sea, tal vez a una persona que te guste, pero esta persona te está pidiendo todo lo contrario. Entonces, no. Lo que yo aprendí es empezar a ser yo misma, pero obviamente empezar a respetar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que así soy y qué. No. Eso es muy irrespetuoso, eso es muy grosero, eso no tiene nada de positivo en tu vida, eso de decir así soy y qué, y si me quieren aceptar bien, y si no, no, eso es rebeldía y eso hasta se sale como que de un poquito de contexto. Entonces, cuando tú empiezas a tener esta autoconciencia interna, que es la comprensión de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y las motivaciones, nos empezamos a dar cuenta que todo lo que está pasando hoy en día no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día. Suena redundante, pero no lo es. Les explico. Todo lo que nosotros estamos pasando hoy, nuestras emociones, nuestros pensamientos, la mayoría
es algo que venimos arrastrando, la mayoría, ¿ok? Si no lo hemos tratado con un especialista, pues es hora de que ustedes acudan con un especialista porque significa que traemos arrastrando cosas del pasado, pero infinidad, que no las hemos tratado, que no las hemos superado, que no hemos simplemente escudriñado, separado y desmenuzado. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos por el autoconocimiento, por respetarnos a nosotros, por querernos a nosotros. Sobre todo es muy importante que nos aceptemos como somos, pero siempre respetándonos para poder respetar a los demás. Yo pienso que ahí es como que el punto más primordial. Y también se trata de ser consciente de cómo impactamos nosotros en las personas que nos rodean. En una edad, personalmente, yo era muy agresiva o siempre estaba a la defensiva, pero también los que conocen un poquito de mi historia era porque yo estaba sola, o sea, yo vivía en México y estaba totalmente sola, es decir, no tenía nada de familia, o sea, en la ciudad en la que yo estaba no había nadie, yo era muy chica de edad, entonces siempre estaba como que tratando de defenderme o tratando de cuidarme, de no caer en vicios, de que no se aprovecharan las personas de mí, y era muy pequeña realmente. Entonces siento que esto me hizo muy fuerte, pero también siempre estaba como a la defensiva, ¿ok? Pero me ayudó muchísimo para hoy en día como que entender todo la situación y también para comprender a muchas personas que están pasando por situaciones similares, porque todo esto nos ayuda a desenvolvernos cuando interactuamos con la sociedad y sobre todo nos ayuda a construir relaciones más sólidas. Hoy en día estoy como que súper feliz con todo lo que tengo, con todas las personas que me rodean. Trato en la medida de lo posible de rodearme de personas positivas, de personas que me apoyan, de personas que se alegran por lo que hago, lo que sea que hago, pero personas que realmente se alegran, que se alegran de corazón. Y eso es muy bueno, o sea, también cuando les decían no somos monedita de oro para caerle bien a todo, está bien, o sea, si hay personas a las que no les caemos bien, perfecto, o sea, no tenemos que caerles bien, tenemos nosotros que trabajar en nosotros, tenemos que aceptarnos nosotros, porque fíjense que es muy importante también decirles que las personas con diferencias neurológicas como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden tener formas distintas de comprender y procesar sus emociones, pensamientos y conductas, y no solamente esas personas. O sea, la información que yo les estoy dando puede ser para ustedes un poco generalizada y está bien. O sea, tomen lo mejor de esta plática. Al final es informativa y si ustedes tienen dudas, si ustedes algo les hizo clic, algo les gustó, pues también pueden acudir con un especialista en la salud emocional. Acuérdense que estas pláticas no reemplazan por ningún motivo ninguna consulta, ¿ok? Y si ustedes o un ser querido descubren que las prácticas de autoconciencia no son efectivas, por eso les digo, o sea, no todo funciona para todos y está perfecto, ¿ok? Entonces, existen infinidad de beneficios cuando empezamos nosotros a ser conscientes de quiénes somos, ¿ok? Ahí es cuando empieza la autoconciencia. Y en el primer ámbito que nosotros tenemos como ese beneficio es en la salud mental. A mí me gusta muchísimo hablar de la salud emocional, de la salud mental, porque cuando nosotros empezamos a ver por nosotros mismos, empezamos a ser conscientes de nosotros. No tenemos que ser conscientes de nadie más. O sea, si nosotros no vemos por nosotros, si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer. Así te ame mucho esa persona, nadie va a ver por ti. O sea, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tus papás. O sea, tal vez sí te ayude en un momento, pero va a llegar como que el día en que tú solo, tú sola tienes que hacerte cargo de tu persona, de tu conciencia, de tus pensamientos, de tus sentimientos, porque solamente tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que sientes, tú sabes lo que desencadena tus emociones. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un evento, puede ser una situación, pero solamente tú sabes lo que desencadena, ¿ok? Entonces,
hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de salud mental porque debemos aprender a tomar mejores decisiones. Seguramente ya la regamos mucho, seguramente ya cometimos muchos errores, seguramente ya, o sea, como que en lugar de hacer algo positivo hicimos todo lo contrario, pero es parte de la experiencia, o sea, es parte como que decir, ok, la regué, necesito mejorar mi bienestar mental, entonces hacemos cambios positivos. También cuando nosotros empezamos con el autoconocimiento, se da un crecimiento personal muy, muy, muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque comprendemos nuestros propios comportamientos, nuestras motivaciones, nuestros valores y podemos tomar decisiones más reflexivas y establecer objetivos que nos importen. Fíjense que yo tengo dos niñitos y yo pienso que todos estos temas a mí personalmente me han llegado como justo en el momento que los necesito, porque yo tuve una infancia difícil, no me estoy victimizando, pero quiero ser mejor mamá, o sea, o quiero ser mejor persona de lo que fueron conmigo, quiero ser mejor mamá de lo que fueron conmigo, quiero ser mejor esposa de lo que se puede decir, quiero ser, no sé, como el mejor ejemplo que yo no pude tener, lo quiero ser con mis niños. Entonces, todos estos temas a mí me han venido como que de maravilla porque con el autoconocimiento también podemos nosotros reconocer patrones. ¿Y por qué les digo que los patrones? Porque nosotros repetimos mucho. Dependiendo lo que vivimos, lo que pasamos, lo que vimos, el ejemplo que tuvimos son los patrones que consciente o inconscientemente nosotros lo repetimos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese autoconocimiento, nosotros empezamos a realizar ajustes que apoyan nuestro crecimiento personal y eso a mí se me hace maravilloso porque no solamente te conviertes en una mejor persona, sino que te conviertes en una mejor versión de ti mismo, en una mejor versión de ti misma y siempre buscas mejorar, ya sea mejorar personalmente o profesionalmente. Si no tienes una carrera, no importa, eso no te hace menos. O sea, si no tienes un título, tampoco eso te hace menos. Pero cuando nosotros somos conscientes de que ya estamos nosotros en ese proceso del autoconocimiento, es más fácil ser feliz, es más fácil querer hacer las cosas mejor, es más fácil querer dar lo mejor de nosotros, es más fácil querer ayudar a los demás. Y fíjense que estos programas a mí me ayudan muchísimo, no solo como práctica, sino como a aportarles el conocimiento, transmitirles el conocimiento que yo estoy recibiendo. Entonces, a mí me ayuda muchísimo porque yo aprendo, me encantan los temas, los desgloso y luego se los transmito a ustedes, pero la información en realidad me queda a mí. Entonces, es un juego maravilloso que a mí me gusta. Y fíjense que también les voy a dar como que señales de baja autoconciencia, entonces pongan atención. Si ustedes llegaran a tener alguno de estos, yo les recomiendo que acudan con un especialista de la salud emocional. Entonces, si ustedes en este momento no son conscientes de ustedes mismos, vamos a ver como que algunas señales. Una de las posibles señales puede ser la falta de responsabilidad personal. ¿Cuándo te puedes dar cuenta que no estás siendo responsable contigo mismo? Si tienes, por ejemplo, sobrepeso y lo sabes y aún así sigues comiendo. Si no te cuidas, por ejemplo, si al ir conduciendo, el típico que dicen que manejas como cafre, eso también es una irresponsabilidad. Por ejemplo, si tienes hijos, en el caso de que seas un hombre y no les das como tipo de no sé, el cuidado, la atención, la manutención también puede ser. La falta de integridad, cuando no estamos siendo leales, cuando está, por ejemplo, el típico de que lo que ven los niños lo aprenden. Entonces, el típico que le dices al niño, dile que no estoy. Entonces, tú le dices al niño, no mientas en la escuela, pero tú le estás diciendo que el día que mienta, ¿no? Entonces, son detallitos así. Otra es culpar constantemente a los demás. Esto pasa muchísimo. Cualquier cosa que nos suceda, siempre le vamos a echar la culpa a los demás. Y era algo que a mí me pasaba muchísimo. Yo culpaba a todo mundo, pero no solamente a personas, sino eventos, que el gobierno, que la ciudad, que el clima. O sea, no.
tenemos que hacernos responsables y no culpar a nadie, o sea, no culpar absolutamente a nadie. Y algo que pasa muchísimo, y vamos a ver, nos dice el ingeniero Gerardo Sánchez del Valle, buenas noches a todos. Gracias por estar. Le mando un abrazo y un beso enorme porque está enfermito, así que se mejore pronto. Y fíjense que otra de las cosas que más comunes, una señal de cuando estamos con la baja autoconciencia, es cuando buscamos la aprobación o la validación de los demás. Y eso pasa muchísimo y el resultado, la consecuencia es de que caemos en malos hábitos, ¿ok? Entonces, si no somos conscientes de nosotros mismos, hay consecuencias, ¿ok? Entonces les voy a dar algunas. Si no somos conscientes de nosotros mismos, fíjense que es muy probable que nos resulte difícil saber exactamente qué es lo que desencadena esas reacciones emocionales, esos estresores. Hay estresores, entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son en nuestra vida. Entonces, si nosotros de repente gritamos o nos estresamos o aventamos cosas o estamos regañando mucho a una persona o lo estamos ofendiendo, ok, exactamente por qué te estás comportando así. Y como les decía, hay muchísimas cosas que venimos arrastrando, muchos patrones, muchas creencias limitantes, ok, pues todo eso lo vamos aprendiendo con el autoconocimiento, ok. También si no somos conscientes de nosotros mismos, muy frecuentemente tenemos un conflicto o malos entendidos con los demás. ¿Por qué? Porque esto puede ser una señal de que no somos conscientes de lo que hablamos o de cómo nos dirigimos a las personas, o muchas veces las acciones que tenemos pues afectan a los demás, pero no nos queremos dar cuenta, ¿ok? Y esto que les decía yo, a mí me pasaba muchísimo, entonces por eso me encantan estos temas, porque no somos conscientes de nosotros mismos cuando reaccionamos a la defensiva. Yo era una de esas personas, o sea, si me criticaban, si me comentaban, si me decían, si había como que algún consejo, es la palabra, no. Yo no aceptaba absolutamente nada de ello, entonces pues esto era reaccionar defensivamente. Y también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que sus acciones no siempre van a coincidir con sus valores o sus objetivos, pero esto no significa que no sean conscientes de sus motivaciones y comportamientos, ¿ok? Entonces, esto más bien significa como que no encuentras el camino, o sea, te quieres ir por un camino y luego te quieres ir por otro, o sea, porque no has encontrado como tu misión, no has encontrado a quién ayudar, no has encontrado cómo ayudar. Acuérdense que la misión en la vida no se trata de la profesión, no se trata del éxito, no se trata de lo que obtengas. Nuestra misión en la vida es a quién vas a ayudar y cómo vas a ayudar. Eso es nuestra misión y es lo que más feliz y gratificante hace a un ser humano, cuando tú ayudas. Pero tienes que encontrar esa misión, o sea, no es ayudar por ayudar, porque cuando ayudamos por ayudar, el cuerpo se desgasta y la mente y te sientes como obligado. Entonces, pero cuando tú encuentras tu misión y dices, de esta forma yo voy a ayudar, por ejemplo, yo, Eren, una de mis formas de ayudar, acuérdense que también soy embajadora para la paz. Una de mis formas para ayudar es ayudando a la comunidad. Estoy aquí en Las Vegas, Nevada, entonces ayudo mucho a la comunidad con talleres totalmente gratis, talleres para la salud emocional. Entonces, esa es mi forma de aportar mi granito de arena. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ayuda de alguna forma. Entonces, si yo tengo la capacidad, si me encanta, si tengo los conocimientos, si tengo el material, ok, yo lo comparto y me fascina, ok. Bueno, entonces, para evaluar su autoconciencia, pregúntense, ¿me resulta difícil comprender por qué me siento como me siento en determinadas situaciones? Es decir, ni tú sabes por qué te sientes así. Bueno, es una banderita roja.
Me doy cuenta de la forma en la que respondo a los comentarios que otros hacen sobre mi comportamiento, o sea, cómo estás reaccionando. ¿Estás siendo agresiva, agresivo, grosera, grosero? ¿Estás a la defensiva? ¿Estás ignorando? ¿Cómo estás respondiendo? Otra pregunta que te puedes hacer, ¿me tomo el tiempo para reflexionar sobre eso, o sea, sobre ese comportamiento en lugar de reaccionar de inmediato? La mayoría de las ocasiones cuando no tenemos esa autoconciencia, estamos simplemente como esperando a que cualquier persona nos diga algo para brincar y para reaccionar sobre todo negativamente. La mayoría de las personas que no tenemos autoconciencia reaccionamos negativamente y muy groseramente. Eso ténganlo en cuenta. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿veo patrones en mis reacciones o comportamientos que parecen no estar sincronizados? Es muy importante saber si estamos repitiendo algo que vivimos. ¿Y quién mejor que ustedes para que sepan si están repitiendo algo? Por ejemplo, no les voy a decir las palabras que se usan o que se usaban en el lugar donde me crié, que son muy ofensivos para un niño. Bueno, para cualquier persona. No los voy a comentar, pero en algún momento, fíjense que yo no los digo, pero lo he pensado, o sea, lo he pensado decir y yo misma así como ni se me ocurra. Entonces, claro que me doy cuenta y ahora que tengo la maestría en mindfulness es algo que me ayuda muchísimo el mantenerme aquí en la hora, porque lo pienso, pero al menos no lo expreso, al menos no lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé el daño que puedo causar. A mí me causó daño, entonces yo sí reconozco ese patrón, esa creencia limitante, esas palabras que tú dices, no es necesario, no es necesario, ¿ok? Y también es muy importante que ustedes se pregunten si ustedes son conscientes de cómo sus acciones o sus palabras impactan en otras. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo estás contestando? ¿Cómo estás criticando? O sea, o cómo estás opinando. Muchas veces ni nos piden nuestra opinión y ahí la estás dando. Muchas veces nadie te está preguntando del tema y tú estás metiendo tu cuchara. Entonces, todas esas cosas tenemos que ser conscientes de que nadie nos pidió nuestro consejo, nadie nos pidió nuestra opinión. Guárdatelo. ¿Por qué? Porque puedes lastimar a las demás personas, sobre todo a las personas que es muy probable que tengan un afecto por ti, ¿ok? Y una que es a mí como que me encanta, o sea, tengo problemas para reconocer o admitir mis propios errores, o sea, de repente tenemos el ego tan alto, digo, no me disculpo, no me disculpo. Yo he aprendido muchísimo, yo he aprendido muchísimo, o sea, si la riego, si cometo un error o si hago algo que yo sé de antemano que no es correcto, que no debí, la verdad, digo, sí, discúlpame. Trato en la medida de lo posible de evitarlo porque no me gusta pedir disculpas. Entonces, si no nos gusta pedir disculpas, pues evita hacer cosas que te provoquen pedir disculpas, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y fíjense que les voy a dar aquí como que unos tips de cómo pueden mejorar su autoconocimiento. Entonces, yo pienso que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar nuestro autoconocimiento es siendo honestos con nosotros mismos. ¿Y por qué les comento esto de siendo honestos? En el primer libro que escribí, que se llama Feliz, Súper Feliz, ahí yo les platico muchísimo de la honestidad. Cuando nosotros vamos con un especialista o con quien sea, con algún doctor, con un especialista o incluso cuando platicamos con alguien, no le platicamos todo lo que vivimos, ni lo que sentimos, ni lo que pasamos, ni lo que hicimos al 100%. Siempre nos limitamos o mentimos o cambiamos la versión. Esto es un hecho. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos juzguen, no nos gusta que nos vean como la persona real que somos, porque o sea, qué vergüenza que sepa que hice esto, o qué pena, muchas veces qué pena, o no, me siento como que muy sucio, muy sucia, sí, muy apenado, muy apenada. Entonces, el autoconocimiento empieza en casa. ¿Y quién es nuestra casa? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cabeza, ¿ok? Entonces,
Estas técnicas pueden resultar muchísimo, muy útiles. Y fíjense que una de las primeras que yo les recomiendo es las prácticas de mindfulness. Acuérdense que el mindfulness también se llama atención plena o conciencia plena. Y dentro del mindfulness hay muchísimas técnicas y herramientas. O sea, a pesar de que el mindfulness es una herramienta, o sea, en realidad mindfulness es un estilo de vida. Si ustedes saben llevar a cabo las meditaciones o los ejercicios o las prácticas de mindfulness, ustedes van a darle un giro a su vida de 180 grados, o sea, positivo 100%, y sobre todo, ustedes van a ver las recompensas, ¿ok? Eh, Otra cosa que yo les recomiendo muchísimo es que ustedes lleven un diario. Esto para muchas personas puede resultar un poquito tedioso, pero fíjense que funciona. Hay personas que sí tienen el tiempo, hay personas que sí les gusta estar escribiendo, hay personas que llevan su libretita en su bolso y está perfecto, o cuando se trasladan de un lugar a otro, que no van manejando, también funciona muchísimo. Entonces, esto puede ayudarnos mejor a comprender nuestras emociones, a comprender nuestros pensamientos, pero sobre todo a darnos cuenta qué es lo que está llegando a nuestra mente. Son pensamientos repetitivos, son pensamientos negativos, es algo que me preocupa, es algo que me estresa, es algo a lo que tengo que darle importancia, o simplemente es algo a lo que tengo que dejar ir, ¿ok? Ahí tenemos que ver esa diferencia. Y dentro de las prácticas o de las herramientas de mindfulness vienen meditaciones. Entonces, hay meditaciones que las pueden hacer ustedes desde 3 minutos, 5 minutos, y hay otras que son más largas, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, o sea, depende. Incluso dentro de las meditaciones hay algunas que son al despertar, hay otras que son al dormir, hay otras que las puedes hacer durante el día y está perfectísimo. Entonces, la meditación es otro recurso muy, muy bueno, otra técnica muy beneficiosa para nuestro autoconocimiento, ¿ok? También escribir. En el primer libro, como les comentaba, en el de Feliz Super Feliz, ahí yo utilizo muchísimo escribir para sanar. ¿Por qué escribir para sanar? Porque es más fácil, y era lo que les comentaba al principio de ser honestos, es más fácil que al escribir nosotros podamos ser honestos. Pero, ojo, es muy importante que ustedes cuando escriban sepan que nadie los va a leer. Cuando escriban sepan que nadie va a encontrar ese escrito. Entonces, ¿qué se les recomienda? Yo les recomiendo que escriban todo lo que quieran, como quieran, con mayúsculas, con groserías, lo que a ustedes les salga y que sea real y que sea honesto, y después lo quemen. Eso de quemar es simbólico, ¿ok? No tiene nada que ver con ritual, es algo simbólico, es decir, quemo este sentimiento, incluso quemas como que el recuerdo de esa persona. Ayuda muchísimo, con el tiempo se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás como soltando, estás dejando ir todo, emociones, sentimientos, traumas, los dejamos ir. Pero acuérdense que si trabajan con un especialista es más fácil que ellos los guíen y les digan qué más hacer, porque no solamente es escribir y quemar, también podemos hacer como que algunos decretos positivos, también algunos mantras. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿ok? Y también es muy importante que busquemos retroalimentación de personas que nos ayuden a crecer. Sobre todo si son especialistas en la salud emocional, les va a ayudar muchísimo y van a salir más adelante de cualquier situación que ustedes estén pasando, ¿ok? Y en cuanto a la ayuda profesional, no solamente están los expertos en la salud emocional, sino que también hay terapeutas o hay coaches o hay asesores que pueden respaldar sus esfuerzos, o sea, para mejorar, para ayudarles a mejorar su autoconocimiento. Y fíjense que hay otros ejercicios de autorreflexión. Entonces, hay unas actividades que a mí me gustan muchísimo para desarrollar la autoconciencia, y les voy a dar 3 nada más. ¿Por qué 3? Porque si yo los saturo de práctica, difícilmente ustedes las van a llevar a cabo, ¿ok? Entonces, una de las actividades para desarrollar nuestra autoconciencia, pues es la reflexión diaria.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, yo les recomiendo que sobre todo al final del día, antes de irse a dormir, se tomen, no sé, 5 o 10 minutos para reflexionar lo que hicieron durante todo el día. O sea, no paso a paso, sino como que general, o sea, de forma general. Y tienen que pensar en sus experiencias, tienen que pensar en sus emociones, tienen que preguntarse qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo reaccionaron y qué pudieran cambiar de eso que hicieron. Eso es buenísimo, la reflexión diaria. Otro que ayuda muchísimo, fíjese que son las evaluaciones de personalidad y como les comentaba hace ratito, a nosotros bueno, tanto en la maestría de neuropsicología como en la maestría de mindfulness, realizamos nosotros, porque no nos realizan, realizamos nosotros muchísimos tests sobre todo para conocer nuestros rasgos y nuestras preferencias. Y yo personalmente les recomiendo herramientas como el indicador de tipo Myers-Briggs, así se llama, o el Enneagrama. Cualquiera de estos dos los buscan ustedes así ahí en internet, en su buscador, y esto nos va a brindar información muy valiosa sobre nuestra personalidad y nuestros patrones de conducta. A mí personalmente esos me gustan muchísimo. Y la otra actividad que yo les recomiendo son evaluaciones mensuales. Bueno, aquí en evaluaciones mensuales más bien vendría siendo como la recopilación, o sea, ¿qué has hecho en este mes? O sea, ¿qué logros has tenido? ¿Qué comportamientos has tenido? ¿Qué te gustaría modificar? ¿Qué te detiene para modificar eso? ¿O qué te motiva para hacer estos cambios? Entonces, es muy importante que nosotros pues estemos conscientes sobre todo de que todo empieza dando el primer paso, o sea, nadie te va a ayudar. Sí te pueden sugerir, sí puedes tener amigos que te digan, necesitas hacer esto, deberías hacer esto, ¿qué te parece si intentas? Pero si tú no das el primer paso, pues es muy difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, pues ya para concluir, gracias infinitas a las personas que ven este tipo de programas. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser conscientes de nuestro comportamiento, a ser conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que transmitimos y sobre todo de cómo nuestras acciones afectan a otras personas. Yo creo que eso es lo más importante. Dejar de decir que así somos, dejar de decir que nuestro comportamiento, aunque sea negativo, aunque sea agresivo, lo tienen que aceptar. Nadie te tiene que aceptar. O sea, no es una ley que la gente te tenga que aceptar con ese comportamiento tan agresivo. Entonces, si no somos conscientes de nosotros mismos, yo les recomiendo que busquemos siempre ayuda de un profesional en la salud emocional o también con estas prácticas que les comentaba del mindfulness, que también se le llama atención plena. Y es muy importante la retroalimentación. Busquen retroalimentación de personas que los hagan crecer o de personas que los quieran o de amistades, pero amistades que tienen energía positiva. No busquen retroalimentación de personas que te quieren ver caer, que no les caes bien, que no los conoces del todo, no te conocen del todo. Estas personas probablemente te den comentarios de las cuales tú no estés de acuerdo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos como que también ese criterio de a quién preguntarle. Si ya vas a inmiscuir, si ya vas como que a dar un poquito de tus conductas, de tus acciones, de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, o sea, si ya lo vas a compartir, si ya vas a compartir estas intimidades, pues al menos que sea una persona que te ayude a modificar. Así que gracias infinitas por acompañarme. Recuerden que este programa se llama Café con Ere y se transmite todos los miércoles por YouTube, así que nos vemos la próxima semana.